DIASA, aprendizajes que transforman. Espacio informativo de educación y entretenimiento psicoterapéutico sobre temas de la vida, para comprender que se puede vivir diferente y con mayor bienestar. Et je fulmine, moi la carabine, ça me dit, lève, je vous ai là, ma poitrine, je m'incline, je vous fais signe, je vous dis, la cat 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 que donc, la cat 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 que dit, la cat 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 que donc, la cat 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 que dit. Coupon ça m'appelle de coupon. See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can down or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. We're not great people, we're not dirty, we're not mean. We love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, lives we live in, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee-dee-dee-dee-dee, da-da-da-da-da, yeah, we're happy, da-da-da, dee-da-da-dee-da-da-da-da. Da-da-da-da-da, all right, da-da-da-da-da-da. All right. Hola, muy buenos días a todas y a todos en este martes. Después de la octava de la Guelaguetza, nos volvemos a ver hoy con un tema muy interesante. Bienvenidos, buenos días, amiga. Buenos días, Marce. Así es, tenemos un programa dedicado a los padres de los adolescentes, ¿no? Por eso le pusimos ese título. ¿Cómo amar a tu hijo aunque sea adolescente? ¿No? Sí, porque creo que justamente en esa etapa se tiene que uno asistirse de un amor profundo y fuerte que no nos haga perder nuestro centro, ¿no? Así es. Porque frecuentemente se dice que esta etapa no es la adolescencia, sino la odiolescencia, ¿no? Sí. Por toda esta serie de cambios que tiene un chico y una chica de esa edad, que a veces es incomprensible, pero que además nosotros como papás y mamás reaccionamos a esta etapa tan crítica o tan de caos, yo creo que de caos, también como respondiendo muy al estilo con el que fuimos educados y respondiendo a las heridas de cómo fuimos educadas, ¿no? O también respondiendo en función a veces del miedo o el pánico de lo que como adolescentes nosotras no pudimos resolver, sí, o a lo que nos enfrentamos, ¿no? Más si de pronto fuiste, no sé, papá o mamá adolescente, ¿no? Que te embarazaste muy joven, o que tuviste como situaciones con adicciones, o que tuviste cuestiones así un poco de riesgo, pues de repente ves a tus hijos y dices, no sales hasta los 40, no tienes novia hasta los 50. Oye, pero antes de que nos sigamos, platícanos un poco de la canción. Oiga, empezamos esta mañanita con un grupo que se llama Mungo Jerry y la canción se llama In the Summertime. Es bellísima, divertidísima y sin lugar a dudas refleja perfectamente la adolescencia. Como diría ahí Mungo Jerry, la vida es para vivirla.
Sí. ¿no? Dice- y solo para ser feliz Y hay que luego estar. la canción de pronto dice, sí somos buenas gentes, ¿no? Somos buenas gentes, O sea, no sí, somos sí. malos. Pero todo depende del momento, del contexto y del tiempo. Exactamente. Y bueno, me gustaría compartirles una reflexión muy bonita de la UNICEF que tiene sobre los adolescentes. Y más o menos dice así, dice, la adolescencia es una de las fases de la vida más fascinantes y quizás más complejas. Una época en que la gente joven asume nuevas responsabilidades y experimenta una nueva sensación de independencia. Los jóvenes buscan su identidad, aprenden a poner en práctica valores aprendidos en su primera infancia y a desarrollar habilidades que les permitirán convertirse en adultos atentos y responsables. Cuando los adolescentes reciben el apoyo y el aliento de los adultos, se desarrollan de formas inimaginables, convirtiéndose en miembros plenos de sus familias y comunidades y dispuestos a contribuir. Llenos de energía, curiosidad y de un espíritu que no se extingue fácilmente, los jóvenes tienen en sus manos la capacidad de cambiar los modelos de conductas sociales negativos y romper con el ciclo de la violencia y la discriminación que se transmite de generación en generación. Con su creatividad, energía y entusiasmo, los jóvenes pueden cambiar el mundo de forma impresionante, logrando que sea un lugar mejor, no solo para ellos mismos, sino también para todos. Sí, ahora que te estoy Aplausos. escuchando ese aplauso. ¿Verdad? Qué bonitos son esos. Como Sí. la fuerza de los chavos y de las chavas hoy por hoy es considerada incluso en una fuerza política, ¿no? Y en una Exacto. fuerza de muchos cambios, y se hacen movimientos tan Pensemos en tantos impactantes, movimientos ¿no? sociales en el mundo. Exacto. Donde la fuerza de transformación viene de los jóvenes. Y esta fuerza de transformación viene como justamente propia de sus características de la etapa, que tiene que ver con el recuestionamiento, con la argumentación a cosas diferentes, ¿no? En el por qué no. ¿No? ¿Por qué no esto? ¿No? Si se puede también hacer de otra manera. Y justamente esa potencia son las que de pronto los adultos no escuchamos, ¿no? O lo tomamos como actos de arrogancia, de soberbia, y no nos paramos, porque también nosotros o de- estamos respondiendo a un estilo muy estilo anterior. O de rebeldía, ¿no? Fíjense, la palabra adolescencia significa en general crecer y desarrollarse, ¿no? Es el que está en su proceso de crecimiento y desarrollo. Por lo tanto, quizás las dos palabras que más van a caracterizar al adolescente es como la parte activa, ¿no? El movimiento. O sea, y hablo no solo como de un movimiento físico, sino un movimiento intelectual, emocional, corporal. El interés se dirige más hacia afuera, ¿no? Se preocupa más por lo que le pasa a los demás. Por eso son tan intensos con el novio, con la novia, con los amigos, ¿no? Mamá, tengo que ir a ver a mi amiga, ¿no? Porque el sentido de pertenencia ¿no? es muy, se fortalece. Hoy, hace poco, bueno, hace unos días tuvimos una fiesta, un convivio de generación. De adolescentes tardíes. Exacto, de adolescentes, pero justo como esta etapa de la preparatoria, el sentido de pertenencia hoy por hoy se sigue dando, o sea, se dio en un momento dado, y con el pasar de los años el sentido de pertenencia a ese grupo de amigos aún sigue y permanece, pero es profundo el arraigo a las relaciones sociales que tiene una adolescente. Y por eso cuando los papás o las mamás se avientan esta típica frase de ¿te importan más tus amigos que tu familia? Sí, así es. Entonces, no los pongan a elegir, por favor. Esta es una conducta esperada en ellos, donde están muy interesados hacia el mundo de afuera, hacia la socialización activa, porque justamente ahí necesita el adolescente pertenecer a un grupo.
y al pertenecer eso favorece su desarrollo. Y si pertenecen los chicos y las chicas a un determinado grupo, este grupo también puede tener un determinado comportamiento y puede ser un comportamiento de riesgo o un comportamiento de construcción. Así es. No, que finalmente eso es lo que arropa al adolescente, el sentido de pertenencia dirigido, ¿no?, hacia un determinado objetivo, ¿no? Entonces, pues bueno. Y hay que entender algo, los adolescentes ya solitos, ¿no?, como en el proceso, traen cosillas ahí, factores que pueden afectarles mucho y que justamente es ahí como a los padres donde nos toca como acompañar, como, ¿no?, ayudarlos a transitar esto. Una de ellas, los adolescentes suelen tener mucho miedo al rechazo, aunque curiosamente siempre tienen cara como de no me importa, ¿no? Así como de, ¿y qué? Total, no, me da igual. No es cierto, no les da igual, les da mucho miedo que los rechacen. También van a experimentar, justamente por este movimiento tan fuerte corporal, hormonal, emocional, endocrino, intelectual, de todo, experimentan mucha inseguridad sobre sus propias habilidades. ¿Sí? Así es. Al mismo tiempo que pueden estar como muy afanosos y gustosos de practicar muchas cosas, o algunos ya tienen algunas muy definidas, en realidad también temen muchos como sentirse o corroborar si son tan hábiles como ellos piensan que deben serlos. Y mucho más en el escenario de pareja. Por supuesto. ¿No? Cuando obviamente estas habilidades afectivas hacia entre los chicos, o hacia una chica o hacia un chico, se pone en el escenario a prueba, ¿no? Y son sus primeros intercambios del afecto. Sí. Del afecto, y qué tan hábiles y qué tan torpes puedan sentirse, y eso marca en un adolescente. Porque además tienen elevados estados de ansiedad al relacionarse con otros. O sea, los adolescentes como forma de ajuste emocional desarrollan mucha ansiedad, ¿sí? Ansiedad que ahorita vamos a hablar de los factores de protección, de cómo acompañarlos en esto, pero va a existir, porque finalmente, fíjense, cuando estamos entrando como a la adolescencia temprana, estamos un poco saliendo de la primaria y entrando a la secundaria, y hay un cambio drástico, ¿cierto? Incluso para muchos chavillos y chavitas representa, ya se van solos a su casa de la escuela, tienes muchos más maestros, los maestros ya te sueltan más, ¿no? Ya la maestra no te dice, ¿guardaste todos tus útiles? O sea, llega maestro por módulo. Ajá. Y finalmente, pues arréglatelas, ¿no? Porque el maestro ya llega como a dar la clase en la secundaria, ¿no? Y eso finalmente coloca al chico en una zona donde tiene que aprender a relacionarse con los demás para manejar la convivencia, para adaptarse, para tener resultados y, digámoslo así, hasta para sobrevivir. No, y fíjate, como yo recuerdo un poco mi adolescencia, ¿no? Y en donde yo venía de una escuela totalmente de monjas, solo mujeres, y no solamente era los retos que implicaba un nuevo sistema educativo, ¿no? Sí, un nuevo estilo de escuela, sino enfrentarme a una escuela mixta. Sí. Y que finalmente con el tiempo descubrí que es padrísimo convivir hombres y mujeres. Ay, sí. Y deshacerme como de todo esto que de pronto con el que había estado educada, de las mujercitas, ¿no? Bien educadas, bien portaditos con los chicos y con las chicas, y cualquier destello, ¿no?, de coqueteo o de interés, pues era así. Debía como ser aniquilado. debía ser aniquilado. Entonces,
Pues bueno, finalmente. Ay, qué bueno que yo no le hice caso a las monjas. No, bueno, vamos, ¿no? Pero el cambio y la transición. Sí. ¿No? Finalmente, te pone doblemente a prueba, ¿no? Hay escuelas que, aunque no son religiosas, sí, aún así persisten en mantener solo mujeres y solo hombres cuando de verdad pueden relacionarse desde muy pequeños con hombres y mujeres. Porque este mundo es de hombres y mujeres. Pues ¿no? sí. Entonces como que unos de este lado y otros del otro, pues no funciona tanto. Y las habilidades, entonces, mis habilidades sociales, pues sí, se pusieron a prueba, ¿no? Exacto. Y en ese sentido, justamente es como, ¿qué nos toca hacer un poco a los papás? Pues en parte es eso, ¿no? Como hacerlos sentir aceptados, incluidos, exponerlos a que ellos puedan desarrollar sus habilidades, ponerles escenarios donde puedan trabajar sus habilidades. No te preocupes si tu adolescente dice, oye, es que yo quiero aprender a tocar el tololoche, ¿no? Y entonces los papás, ¿qué? ¿Y para qué quieres eso? ¿Qué? ¿Vas a acabar de mariachi? ¿O vas a acabar? Y si sí, ¿qué? Necesitan experimentar porque necesitan poner a prueba en aquello que piensan que son hábiles o talentosos. Sí. Entonces, bajémosle 3 rayitas al miedo de no, porque si quieres trabajar, al rato te va a gustar el dinero y ya no vas a querer seguir estudiando, ¿no? Ahora que, por ejemplo, muchos chicos de pronto dicen, terminan la prepa y consideran como dejar un rato sin estudiar, pero con el fin de planificar, valorar y revisar como qué quieres hacer más adelante. Sí, entonces, que es muy diferente a los chicos que hoy de pronto quieren un año sabático. ¿Cuál es un año sabático? Sí. Te me vas a la escuela. Exacto. No importa que repruebes o no importa que no te quedes en esa carrera, pero sigue estudiando. Y a veces es más el temor nuestro es que si no lo hace, quién sabe en qué va a acabar después. Y vamos a ver que en realidad son muchos los factores que tenemos que tomar en cuenta para que un adolescente en un momento dado llegue a tener serios conflictos de conducta. ¿Sí? Hay que considerar esto, pero en general es esto, ¿no? Enseñarlos también a comunicarse, pero también escucharlos. Tenemos que escuchar en lo que ellos creen y en lo que ellos piensan, ¿no? Hoy para el programa me acuerdo que quería proponer la canción de Losing My Religion de R.E.M., que bueno, en los 80s fue, en los 90s casi, era así como el himno de los adolescentes porque habíamos perdido nuestra religión, ¿no? Y finalmente es una etapa, es un tiempo en el que estamos probando elegir quiénes somos, ¿no? Y con ello necesitamos jugar un poco con todos los simbolismos que nos acompañan, con los arquetipos, con los estereotipos, y el adolescente juega un poco con eso, prueba, reta, ¿no? Recuerdo que una vez a una mamá, una adolescente le preguntó, ¿y tú por qué crees en Dios? Y la mamá, pues porque sí. No, eso no es una respuesta, ¿no? Y la señora me decía, ¿qué le contesto? Bueno, lo que le contestes finalmente, él también tiene un poco el derecho de réplica. Y puede haber un punto en el que dices, bueno, hasta ahí. Eso es lo que te puedo contestar. Porque el adolescente es contestatario, sí, es cuestionador. Y también oposicionista, y es parte del proceso de la independencia y de la autonomía, porque hay que entender estos procesos. Ahora, justo estos procesos de la autonomía y de la independencia, como muy característica de esta etapa, también pone en crisis y en caos a los padres. Entonces, de pronto nos toma por sorpresa una adolescencia. Sabemos que existe, pero de pronto empiezan a ver los cambios y ya están dentro de la casa, sí, y nos pone en un entredicho, no sé cómo reaccionamos, porque justo todos estos cambios nos obliga también a hacer cambios en la mirada hacia nuestros hijos, ¿no? Entonces tendríamos que tomar en cuenta que hoy por hoy existen factores de riesgo
¿no? Hay muchos factores de riesgo, pero que al mismo tiempo se pueden convertir en los mismos factores de protección. De protección, que iremos exacto. hablando más adelante. ¿Te Así parece? es. Vamos a un corte Y regresamos. Recuerden que somos Diasa, Terapia Sistémica y Constelaciones. Nos puede escuchar también por internet, dele www.wapjo.mx. Segunda cortinilla, la abre y aparece radio y automáticamente se desarrolla. Hace un rato nos decían que no se escuchaba en internet, pero ya nos estamos escuchando, ¿ok? Llámenos 951-117-3125 y 951-171-7293. Mándenos un mensajito de WhatsApp. Vamos. Si no leo, me aburro. Bueno, la primera recomendación que tenemos para esta semana es un libro que se llama Guía Práctica para Padres y Educadores, Salud y Sexualidad en la Adolescencia y Juventud. Repito el título. Es una guía práctica para padres y educadores y el título se llama Salud y Sexualidad en la Adolescencia y la Juventud. La editorial se llama Pax México, Pax es con X, y su autora es Anamelie Monroy. Y es un libro, como siempre las guías, finalmente son muy, muy accesibles a todo el público porque viene acompañado de ejercicios, de ejemplos muy prácticos, como de esquematizar muy, muy bien. Y esta guía justamente esquematiza incluso por edades y lo que viene y lo que implica todo este proceso de la adopción. Hay una parte que me gusta mucho que tiene que ver con el proceso de la independencia y de la autonomía y te lo explica súper bien, ¿no? Cómo de pronto ¿qué interpretaciones podemos hacer hacia estos actos característicos de la rebeldía? Es el que son contestatarios, el que son oposicionistas y dejar de mirar que son conductas irreverentes, son conductas inadaptadas y no tener una mirada mucho más comprensiva y saber que son parte de un proceso de todos estos cambios, ajustes y de patrones adaptativos, ¿no? Y también saber cuándo sí una conducta realmente es un tema disruptivo, caótico, problemático, donde requiere atención e intervención, ¿no? Así es. Y acuerden que no es solo al adolescente, también los papás le tenemos que entrar a ello, ¿cierto? Sí, y entonces te explica súper fácil, muy práctico, todos estos procesos de identidad que lleva a cabo un adolescente, ¿no? Entonces, pues esta es nuestra recomendación. El libro se llama Salud y Sexualidad en la Adolescencia de Anamelie Monroy. Así es. In the summertime, when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can turn or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. We're not great people, we're not dirty, we're not mean. We love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, life's for living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee-dee-dee-dee-dee, da-da-da-da-da, yeah, we're happy. Oiga, estamos de vuelta. Recuerda que estamos escuchando es Mongo Jerry con In the Summertime. Oiga, qué buena rola. Me pone de buen humor. Y ahora sí, le vamos a entrar a los factores de protección. Sí. ¿Cómo protegemos a nuestros adolescentes? ¿No? Sí. ¿Protegerlos de qué, Marce? ¿De qué los protegeríamos? Bueno, dentro de todos estos cambios
el gran reto para los padres es afrontar toda esta área psicocorporal. Es decir, todos los cambios físicos y hormonales que tiene el adolescente. Entonces, pues el cambio. Bueno, los vamos a mencionar como en conjunto y después nos vamos a ir como más a detalle. Los factores que nos ofrecen una oportunidad de entrarle a los papás a fortalecer la relación al adolescente papá es una, la psicocorporal con todos los cambios. 2, el autoconcepto, es esta imagen y la construcción de la identidad. El tema de la alimentación, que de verdad es hoy por hoy todo un tema, y el uso de sustancias tóxicas, entre ellas el alcohol, el tabaco y las drogas. El uso del tiempo libre y la expresión de las emociones y los afectos. Entonces, ¿qué te parece? Vamos hablando como de cada uno y bueno. Y la intención es mostrarles como un poco las cosas que, más que pensar en lo que no se debe hacer, lo que pretendemos es compartirles, hagan su listita ahorita, ¿no? Para que vean y marquen ahí como aquellas cosas que ustedes se observan favoreciendo en sus adolescentes. Si no, bueno, pues aquí están opciones. A nivel de lo corporal, ¿no? Sí. Vamos a esperar qué más. Pues miren, vamos a esperar que a los chicos y a las chicas les salga el acné o les cambie la voz. Y eso es un tema de mesa en la casa, donde a la hora de la comida, si hay más de 2 o 3 hermanos, a mí me tocaron más hermanos, pues era todo un tema cuando escuchábamos al hermano que se le cambiaba que le salían los gallos, ¿no? Y finalmente cómo reaccionaban los padres ante estos cambios y ante el bullying que podían hacer los hermanos. Claro. Y justo eso, cómo acompañar y hacer sentir a tu hijo adolescente que eso es parte de, y a las reacciones de burla y a las reacciones de pues sí, de burla de los hermanos, es favorecer un clima de mucho respeto. Igual que los barros o el acné, ¿no? Pero también, aparte del tema de respeto, la otra parte también es cuánto favorecemos la alegría y la diversión. O sea, de pronto consideramos que tener hijos adolescentes es como ya no jugar con ellos. Ya no vamos a jugar con ellos como niños, y quizás ahí viene también un primer elemento, que es decirle adiós a ese niño para darle espacio a este adolescente, y en ese sentido favorecer la compañía con los padres, ¿no? O sea, los papás seguimos estando presentes también y seguimos interactuando con ellos, porque a veces sucede como, él está en sus cosas, él está en su cuarto, ¿no? Él está en lo suyo o ella está en lo suyo, y convivimos poco. Y a nivel de los factores de protección corporales, pues está justo eso, ¿no? Como espacios de entretenimiento. Y dentro de estas habilidades que de pronto estas oportunidades que tiene el adolescente para desarrollar habilidades sociales, de pronto hay muchos chicos que son tímidos o se sienten con pocas habilidades para la interacción. Y yo recuerdo a una amiga muy querida que empezó a notar que su hijo se estaba volviendo muy introvertido y muy apenado en la relación con los amigos, y le dijo, oye, pues desarrolla una habilidad diferente. Y lo que hizo fue meterlo a clases de salsa. El chico desarrolló tal habilidad y se volvió tan bueno en bailador de la salsa, que cada fiesta que iban, pues él era como el más popular, porque bailaba súper bien, desarrolló muy buenas coreografías y muy buenas habilidades, y el sentimiento de raro, de esta sensación como de no tener tantas habilidades para acercarse a las chicas, la mamá lo acompañó a través de acercarle una actividad que le permitió divertirse, desarrollar habilidades y finalmente favorecer el autoconcepto.
Y son actividades extra, como le llamamos extraescolares, como puede ser el baile, puede ser, yo recuerdo a alguien que lo que hizo fue meter a su hija a oratoria, ¿no? Y la chica descubrió un camino ahí como formidable para su capacidad de expresión. El tema de fondo es que los chavos hagan actividades que les brinden alegría y energía. Sí, eso es importante. No es el tema de si lo vas a hacer bien, porque si no, entonces ¿para qué te inscribo? Y ahí empezamos como con toda la perorata. O sea, deja que lo haga con la finalidad exclusiva de que lo disfrute y que lo energetice y que tenga esta práctica, este tema de lo corporal, ¿no? Donde él se pone a prueba en esa área. Sí, porque además los chicos de esta edad son muy hiperactivos, y entonces finalmente los papás y las mamás podemos acompañarlos justamente y al orientarlos a actividades que les pueden permitir uno como descargar toda esa energía, pero además desarrollar habilidades de otra manera que terminan siendo habilidades para la vida. Y por ello no es tan recomendable que tengan la computadora en su habitación, ¿sale? Y los padres marcamos un tiempo también. Y si van a hacer tareas, la compu está en un espacio público o abierto de la casa, para que realmente podamos ver que lo que están haciendo es trabajar. Porque si no, hoy estamos teniendo problemas muy serios con esta parte sedentaria de muchos adolescentes, ¿no? Que están atrapados entre el iPad, su teléfono y demás. Marquemos tiempos en ello, porque también forma parte de los factores de protección psicocorporales, ¿no? El otro factor de protección que vamos a proteger es el autoconcepto de un adolescente. Uh-huh. ¿Sí? Y ello implica justamente también favorecer, motivar, hacer visible en ellos aquellas partes que son como lindas, agradables, hábiles, talentosas, capaces. No se trata de traer la banda del pueblo y cada vez que mi hijo saca un 8 es como, no, está mi criatura, ¿no? Pero sí saber y sí poder como llevarlo a mirar justamente en quién se está convirtiendo él, ¿no? Así es. Y creo que sin lugar a dudas una manera de lograrlo es que hay que tener diálogos con los adolescentes. Hablemos con ellos, platica con ellos. ¿Qué piensa? ¿Qué sueña? ¿Qué cree? ¿Qué le angustia? ¿Qué le preocupa? ¿Qué le entusiasma? ¿Qué le motiva? ¿Qué le fastidia? ¿Qué le harta? Pero llévalo al ejercicio de la comprensión, porque además en la adolescencia ya hemos desarrollado a nivel intelectual la capacidad de un pensamiento mucho más crítico y analítico que nos permite justamente toda esta reflexión incluso más introspectiva, ¿cierto? Y que además, fíjate, ciertamente lo que dices tú, pero este desarrollo del autoconcepto también tiene que ver con esta construcción de la identidad que va haciendo las y los adolescentes, y que tiene que ver incluso cómo se construyen en una línea de continuidad. Es decir, cómo van integrando esta idea de que la vida es un continuo y que ellos van superando cada etapa y cada reto. Y por cada cosa que ellos superan, como incluso el primer grado de la prepa, el segundo grado de la prepa y cuando se gradúan, el hecho de las conclusiones por etapas finalmente construye una sensación de identidad, de logro, que favorece el autoconcepto, ¿no? Cuando los chicos empiezan a tener broncas escolares y por alguna razón interrumpen esta continuidad en el tiempo, sí impacta en la manera en que se mira y empieza a desarrollar ideas distorsionadas de sí mismos, ¿no? Entonces, los padres, en ese sentido, necesitamos favorecer procesos que finalmente ayudan a reconstruir estas ideas que en algún momento pudieran tener los hijos. Así es. Y la otra es algo bien interesante que sugerimos y que de repente se ha perdido un poco en el desarrollo de habilidades para los chavos, el aprendizaje de algún oficio.
es importante, dediquen un tiempo. Cuando hablábamos de este año, terminada la preparatoria para tomar la mejor decisión del chico, que a veces no siempre, en algunos casos, será estudiar una carrera profesional, para otros sí, sería muy formidable. Yo recuerdo un programa, hay una instancia gubernamental llamada CONAFE, que tiene un programa específicamente con chavos que viajan por comunidades enseñando a niños, los capacitan, y me parece todavía una experiencia formidable para que los chavos puedan justo eso. ¿Cómo sé mis habilidades? Pues tengo que estar en escenarios donde esas habilidades surjan, y no siempre van a surgir pasando de un estado escolar a otro, ¿no? O sea, no siempre es como en un salón de clases, tal cual. A veces es también a partir de aprender de otras maneras, con otro tipo de personas en otros contextos. Así es. ¿No? Con el panadero, con el de la tiendita, con el carpintero, ¿no? Para ver, solamente como darse ese chance, digamos, ¿no? Algunos chicos sí les gusta aprender algunas otras cosas que no precisamente nos están enseñando en la escuela. Y eso tiene que ver con el autoconcepto también. Él va dándose cuenta para qué es más hábil. ¿Sí? Y finalmente, fíjate también cómo esto favorece en el autoconcepto el saberse cómo lo perciben los demás, a través de qué habilidades o a través de qué características de la personalidad empiezan a distinguirnos los demás, y qué tanto favorece también en el autoconcepto, porque el grupo de amigos puede reconocerlo característicamente por ser el más relajista, o por ser el aplicado, o por ser el bufón del grupo, sí, y que impacta en el autoconcepto. Así es. Y bueno, el otro factor de protección es la nutrición, y fíjense, aquí no solamente es como lo que le damos de comer a los hijos o a las hijas, sino lo que comen también. Sí, no, me refiero como a favorecer climas agradables al momento de comer. Bueno, sí, el momento de la comida es un momento álgido, como también un momento que puede ser clave. Puede tener de todo. Que puede ser clave, ¿no? O sea, el momento de la comida puede ser utilizado para ser el escenario donde se evidencia lo que se hizo y lo que no se hizo, o puede ser un momento como muy chusco, o puede ser un momento del regaño. Sí. Y pues del sermón de la montaña. Y pues no, eso no favorece, no protege, porque entonces sí, lo que el adolescente hace es: no tengo hambre, ¿no? Yo como después. Sí, y entonces come con la nana de la televisión, o de la pantalla de la compu, o del teléfono. Sí, y sí necesitamos estos espacios donde también es rico a veces, sí, te sientas en la sala y ven con una peli y comen, sí, pero recuerden que esto es como un movimiento, no todo el tiempo lo mismo, sí, tenemos como que intercalar diferentes posibilidades, y bueno, en ese sentido el clima que generamos es importante. Y en ese sentido, fíjate cómo las mamás sí tenemos que poner especial cuidado sobre este tema con las chicas, porque este concepto de la belleza tiene que hoy por hoy es un tema de alerta para los papás, cuando las chicas empiezan a preocuparse en exceso por la apariencia física, si se les sale el gordito, si no les sale cortito, y cómo de pronto las madres son eco de estas preocupaciones incluso. ¿Oh? Entonces, o como algunas madres se vuelven competencia para sus hijas. Sí. Y o sea, en esta como exigencia de: yo a tu edad me veía así, o yo a tu edad estaba así, o mira cómo estás, ¿no? Como no vas a tener pareja, nadie se va a casar contigo. Cuidado con eso. Así es. Cuidado, porque los adolescentes, el cuerpo les cambia a cada rato y un montón. Entonces, no demos como nada por hecho con ellos en ese sentido. Y revisemos un poco como cuál es mi concepto de la belleza, y sobre todo lo que le atribuyo a ello. Así es. Porque a veces los padres, algo que hacemos, y que obviamente lo vamos a hacer pues porque somos los papás, no hay de otra, es como proyectarle a los chavos aquello que es mío.
Así es. ¿No? Aquello que yo pensaba que si hubiese sido más bonita, tal vez me habría ido mejor en la vida. Y entonces, ¿sabes qué, hija? Conozco una situación bárbara donde a los 13 años una mamá ya había mandado a su hija a depilarle todo el vello posible del rostro, ya ¿no? Ya tenía que 13 años. 13, 14 años, una cosa así. Ya había planificado que ¿no? Como ¿qué cirugía se pudiera que cirugía, hacer? que si la barbilla, que si dices, espéreme tantito, esas chifladuras, ¿qué onda? ¿Para dónde van? ¿Cuál es el propósito de eso? Así ¿no? es. Vamos a hacer un corte. Una y pequeña pausa Regresamos y a la segunda recomendación. Oiga, de por la Facebook película. también, si en radio cuesta un poquito de trabajo, en Facebook también, ahí está el link para que nos pueda escuchar en vivo transmitiendo. Recuerde que somos Diasa en Facebook, Terapia Sistémica y Constelaciones. La película para el recuerdo. Oiga, tenemos como recomendación una muy buena cinta, muy buena película. Esta película es de 1997, es conocida como El Indomable, Will Hunting. En México también se le llamó Mente Indomable, dos grandes actores, Robin Williams y Matt Damon. Esta es una película que hay que ver y hay que ver y hay que ver y hay que ver y hay que ver porque tiene un montón de mensajes a lo largo de la cinta. Para mí es una de las películas en las que Robin Williams hace un papel maravilloso. Y como este adolescente, porque era realmente un chico, ¿no? Más o menos 18 años aproximadamente. Una cuestión así. Finalmente el tema era ayudar, entre comillas, ayudar a este chico indomable, no solo por sus actos y la manera de meterse en problemas, ¿no? Que al final de la película terminaron ayudándose mutuamente el psicólogo y el adolescente, ¿no? Sí, y más que todo, fíjate, yo más que decir que terminó ayudándolo, creo que el terapeuta, para mí fue como psicóloga, cuando yo vi esta película, quizás me identifiqué mucho con la forma de acompañamiento, ¿no? Nosotros nos formamos en los 90s y entonces estaba casi prohibido. Lo más que tu consultante debía saber de ti era tu nombre, ¿no? Porque si no se perdía objetividad y una serie de cuestiones. Y esta cinta te revela mucho cómo en la posibilidad que tú tienes de mostrarte a ti mismo, el otro también puede darse el permiso de hacerlo, para no sentirse como juzgado o como exageradamente como mirado y ¿no? Como le dicen en algunos terapeutas, el paciente identificado o el paciente ¿no? Tema. Sí, exacto. Entonces, de hecho, bueno, quitar, para mí una de las cosas en mi práctica fue quitar paciente, ¿no? No son pacientes, son consultantes, gente que llega a consultar algo. Y bueno, esta cinta realmente es una relatoría hermosa de cómo ambos, desde sus espacios y sus condiciones, construyen una forma de mirar la vida, una forma de irse a sus recuerdos, pero también una manera de resolver, ¿no? Cosas que habían sido sumamente dolorosas o difíciles para ellos. Entonces, altamente recomendable, Mente Indomable, con Robin Williams, el desaparecido Robin Williams, y Matt Damon. Se las recomendamos mucho. Se puede ver en familia y con los adolescentes mucho mejor. Sí. Así es. For living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee 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 dee, da 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 da, yeah, we're happy, da da da, dee da da dee da 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 da, da 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 da, right on, da 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 da, all right.
and your friends, and we're all going to town. Oiga, estamos de vuelta y bueno, vamos a hablar justamente en los factores de protección, el tema que mucho preocupa a los papás y a las mamás, que es el tema del alcohol, tabaco y otras sustancias. ¿Cómo protegemos a nuestros chavos y nuestras chavas de esto? Bueno, sin lugar a dudas, la primera cosa es hablar abiertamente de lo que sucede y de lo que hay. ¿Sí? Necesitamos hablar con los adolescentes y preguntarles, oye, ¿qué onda? ¿Te han ofrecido droga? Y así con este tono, no de, a ver, quiero saber. Sí. Porque cuidadito, mal sea la hora que se te ocurra. Cuidado, no, tenemos que hablarlo. Existe, y existe muchísimo, y existe en todas las prepas, públicas y privadas. Yo me acuerdo que cuando estaba en la prepa, ¿te acuerdas? Antes había una cosa, un envase de plástico de una marca de refresco. Que cilindros. Decía, que terminaba en lindros, ¿no? Y pues nadie cuestionaba ahí que llevaran las bebidas del agua del agüita de limón, el agua de Jamaica, pero resulta que el agua de Jamaica llevaba un toque de licor, ¿no? Entonces, y nadie hablaba, nadie decía, nadie recuestionaba, porque los adolescentes son bastante creativos para arreglárselas, ¿no? Arreglárselas y acercarse al tema de una manera como muy de exploración, pero también de mucho riesgo. Sí, yo te diría, pregúntale a tu adolescente qué piensa del consumo de drogas. ¿Qué piensa? ¿No? O sea, cómo lo ve él, cómo lo vive, qué le parece. O sea, antes que amenazar, sentenciar, háblalo. Es importante saber, es mejor saber cómo son las cosas. Prohibirle ir a una fiesta no hará que evites que él pruebe algo. Pero si le enseñas la posibilidad de elegir, ese adolescente se puede hacer más responsable. O sea, decirle, sabes lo que pasa, sabes lo que hay y sabes lo que puede suceder. Y tú sabrás qué quieres tomar. Si tomas este camino, habrá estas consecuencias. Si tomas este otro, habrá estas otras consecuencias. Y entonces también como familia, lo que hemos visto en situaciones de adicción en adolescentes es que se hace muy permisivo, ¿sí? O sea, sí, los papás gritan, se enojan, pegan el chanclazo, pero realmente no hay un abordaje a esta situación, ¿no? O sea, no vemos de fondo qué está pasando. Entonces, una primera forma es hablarlo. Y se vuelve un poco más complicado cuando papá o mamá fuman, o beben, o beben y no se habla del tema, ¿no? O sea, aún así de pronto los papás les cuesta, a las mamás también les cuesta mucho trabajo abordar el tema, porque finalmente ellos están dentro de esa conducta adictiva, como el cigarro o como dentro del alcohol. Y es un tema de riesgo, ¿no? O sea, es una población de riesgo, es un contexto de riesgo. O sea, ¿cómo beben en tu casa? ¿Cómo se bebe? ¿Para qué se bebe? O si hay uso de otro tipo de sustancias. Y de pronto decimos, tú no lo hagas. Híjole, pues sí, pero si él lo ve como algo tan normalizado, ¿no? Y la otra es como, hay a veces una práctica un poco absurda que dicen algunos padres, por eso prefiero que mi hijo beba conmigo, ¿no? Para que no lo anda haciendo allá afuera o escondidas. A ver, padres de familia, nosotros no somos compañeros de parranda de nuestros hijos o nuestras hijas. Cuando hablamos del conocimiento sobre el alcohol en compañía y en supervisión de los padres, no nos referimos a ponernos a tomar con nuestros hijos. Esto implica ponernos a revisar en nuestro sistema familiar cuáles son las normas, conductas, acuerdos que tenemos sobre el uso, manejo y consumo de alcohol, por ejemplo. Así es. ¿Sí? Y eso cómo se permea a la dinámica familiar, de qué manera se habla, ¿sí? No es como, lo voy a enseñar a beber bebiendo conmigo. Así es. No.
eso es rebasar un límite por ahí que puede ser muy peligroso. Sí, Sí. Yo recuerdo al abuelo que tomaba su copita de mezcal todos los días a la hora de la comida. Era solo una copita. Y entonces decía, esto es probete, no artete. Exacto, por ejemplo, ¿no? ¿No? Y eso es una regla. ¿No? Eso es una regla, entonces se asocia en la familia que una copa de mezcal es un digestivo, por ejemplo. Así es. Nada más. No que es el inicio de una borrachera que va a acabar en drama, en caos, en conflicto, ¿no? O que el alcohol es un anestésico que se usa en la familia, cuando hay broncas, cuando hay tristeza, ¿sí? Pero influye más sobre todo lo que vivencia el adolescente a través de la práctica de los adultos. Exacto. Ay, entonces, sí. Y en ese sentido sí aplica esta regla que los hijos aprenden más de lo que nos ven hacer que de lo que les decimos. Así Entonces, es. pues echamos ojito a lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y esto se contrarresta también mucho con esta parte de factor de protección de la expresión de los afectos, Así es. ¿no? En la medida que permeamos y favorecemos más que hablen de lo que les está pasando, ¿no? Y sobre todo como sabemos las mamás y los papás sabemos cuándo están teniendo una respuesta emocional impulsiva y afectiva, esperar un poco a que pase esta reacción, no en el momento abordarlo, porque a veces nos afanamos en que nos dé una respuesta de cuál es la razón por la que está en ese sentido, y más se cierran los chavos. Así Entonces, los chavos y las chavas, entonces a lo mejor como una parte de intervención, de contención, es que saber que podemos esperar a que ellos estén mucho más tranquilos para entonces poder hablar. Sí, porque si no son esos dramononones, ya sabes, donde tú vas caminando y el hijo adolescente va hasta atrás o va hasta adelante, ¿no? Y en ese Exacto. momento, hablemos, a ver, ¿qué te pasa? Cálmate. ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas? Y fíjate, como mamás y papás necesitamos reconocer nuestras propias reacciones ante las emociones de los hijos adolescentes. Sí. Entonces, cuando empezamos a ver que llega a la casa aventando la mochila, aventando los zapatos, viene con cara de pocos amigos y de pronto se encierra. Y entonces en ese momento apretamos los puños, la mandíbula se nos traba, ¿no? Se como nos doña calienta Zoila. la nuca, ¿no? Entonces, como ya sabemos esa reacción, entonces necesitamos primero contenernos a nosotras, Sí. ¿no? Como mamás y papás. Te tomas un vasito con agua, y respiras profundo. contén tus emociones para poder contener las emociones de tu adolescente. Para saber en un punto dado si es algo que realmente amerita como, ¿no? Como una entrada más fuerte, o realmente dices, lo dejo pasar. Y al rato igual ya me platicará, o al rato le puedo preguntar, oye, ¿qué pasó? ¿No? Que venías como aventando la mochila, ¿qué onda? ¿Qué te sucede? O ¿todo bien? ¿O pasó algo? O sea, preguntas claves, ¿no? De dime. Sí. No, dime qué te pasó. Porque A ese esta- secreto que te traes, ¿no? A esta casa no puedes llegar así, soy tu madre. No. Eso no ayuda mucho. No nos volvamos persecutores de nuestros hijos. También pensemos esto como un ir y venir, ¿no? Donde hay todo el tiempo este movimiento, esto es dinámico. Entonces, hay veces que de veras vale la pena decir, dejémoslo ahí. Cuando te calmes, platicamos. Y sabes, esta parte de dar el espacio a estas emociones que generalmente tienen los adolescentes, ayuda mucho a naturalizar que estas reacciones son parte de. No son emociones que estén fuera de lugar, no son emociones que son extrañas, no son emociones extraterrestres, no. O sea, también da pie a que si nosotros respetamos estas explosiones emocionales, y las abordamos con tiempo, dándole pauta a que el adolescente pueda tranquilizarse,
normalizamos también y hacemos que eso que sienten los chavos, pues son parte de, porque finalmente los chicos y las chicas no encuentran el soporte y la contención en los padres cuando estamos en una actitud persecutoria, y encuentran otros espacios de escucha. Muchas veces, por habilidades de los adolescentes, sí pueden encontrar los espacios con el psicólogo de la escuela, la trabajadora social de la escuela, o pueden encontrar a otro que no es tan buen consejero, ¿no? Así Entonces, es, sí. nosotros necesitamos ser los primeros que podamos contener esas emociones a través de una actitud respetuosa y que contenga. Así es. Y bueno, y eso también se favorece como factor de protección el uso y manejo de tiempos libres. O sea, favorecer una vida espiritual, ¿no? Que no precisamente es una vida religiosa. En algunos sí. Recuerden que por las condiciones de desarrollo intelectual del adolescente, muchos adolescentes van a cuestionar el tema de la religión familiar. Tranquilos, no se asusten. Pero es su derecho a elegir si se quedan o no dentro de esa religión familiar, ¿no? Eso no significa que pierdan espiritualidad, eso significa que están ejercitando su espiritualidad. Entonces, aquella familia católica o cristiana que de pronto llega el adolescente vestido con su ¿cómo se llama? Un turbante, su turbante, o de negro, porque hoy está de anarquista, sí, ¿no? Sí. Y dicen, son búsquedas espirituales, sí, finalmente. sí, aunque se vean como muy locas, ¿no? Uno diga, ¿qué es eso? ¿Por qué estás todo de negro? ¿No? Y trae la playera con la calavera aquí, lo más grande que se pueda, el anillo calavera, ¿no? Sí. Y tú dices, hijo, ponte una playera blanca. No. Así estoy, negro como mi alma. Ándale pues, ¿no? Negro con todo y tu alma, vamos a comer una hamburguesa. Y ahí van y se comen la hamburguesa. Sí, de por sí no regula su temperatura. Ves a los adolescentes con una temperatura de 40 grados y traen su sudadera con el gorro puesto. Sí, y uno dice, oye, criatura, te estás cocinando en tu jugo, ¿no? ¿Y sabe qué contestó un adolescente? Me da flojera cargarlo. Entonces, fíjense qué complejos son, ¿no? Prefieren cocinarse y sudar oliendo a sabe Dios qué cosa, ¿no? Antes que decir, y si saco mi sudadera y la guardo, no, porque pesa más mi mochila. Fanny dice que pues, sí. Fanny, nuestra querida, nuestro apoyo ahorita en controles, dice, justo yo hacía eso. Así es, esta es la adolescencia que nos está tocando ver. Los adolescentes somos los mismos adolescentes de hace muchos años, solo cambian un poco los contextos en los que estamos. Sí. Pero si nos divertimos un poco más y dramatizamos menos, créame que tenemos muchas posibilidades de acompañarlos y ayudarlos a que ellos se sientan, ¿no? Que vayan transitando esta etapa hasta convertirse en adultos. Estamos llegando a la recta final, Marce. Sí. Ya nos vamos, ¿no? Bueno, ¿qué te parece? Damos algunos anuncios parroquiales. Pero de volada. Bueno, estamos en Facebook como DIASA, Terapia Sistémica y Constelaciones Familiares. Búsquenos en esta página o en YouTube y ahí pueden encontrar nuestros programas de radio. Si no les dio la oportunidad o el tiempo de escucharnos, pueden buscarnos ahí. Y estamos también en la página de Facebook anunciando algunos talleres que de pronto podemos tener a lo largo del año. Está próximo la apertura de la formación en constelaciones familiares. Ya arrancó el grupo y la clínica de constelaciones familiares. Nos da muchísimo gusto porque tuvimos gente que llega a través de este programa. Y nos alegró sabernos el interés que se puede tener sobre esta técnica de abordaje para tener otra mirada diferente hacia lo que pasa en la familia y hacia lo que pasa en distintos temas de nuestra vida, ¿no? De manera mucho más conciliada. Y nos da mucho gusto. Tenemos nuestro próximo reunión el siguiente mes. Ya les daremos la fecha, ya les daremos el lugar
Y este miércoles también tenemos clínica social en La Rosa 704, es otra clínica social también que es un espacio que podemos trabajar en esta técnica. Este espacio está llevado por Rivera Aguirre y por una servidora también. ¿Qué otra? Pues nada, llámenos para que sepa al respecto. En noviembre también abrimos un grupo de crecimiento y desarrollo a través de justamente de las técnicas, de la técnica de constelaciones familiares. Y pues bueno, es importante como invertir en nosotros. No hay mejor herramienta en la vida de trabajo que conocernos. Y solo nos conocemos pues a través de ponernos en escenarios cuidados, protegidos, profesionales, serios, con una gran experiencia como es la del Instituto Sobelu, en constelaciones familiares y en terapia sistémica, donde de veras podemos aprender a estar diferente en la vida, con mayor bienestar. Así es. Pues nos vemos la próxima semana, estaremos con un tema también bastante interesante y pues estamos en contacto. Así es, bonita tarde. Cuídense mucho y cuiden de los suyos. Hasta luego. Recuerden, solo se transforma quien aprende y solo aprende quien está dispuesto a transformarse. Sintoniza la próxima emisión de Diasa, Aprendizajes que Transforman. She